Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Antes de comenzar, cuando veo caras nuevas, pues siempre me gusta dar una pequeña introducción de dónde se encuentran, ¿no? Este Ateneo es el segundo más antiguo de España, estamos hablando de una fundación del año 1875, y bueno, pues el segundo, como digo, después del de Madrid y el decano de los Ateneos de Andalucía. El segundo sería Sevilla, ¿no? Luego tiene una larga tradición cultural en la ciudad, es medalla de oro de la ciudad, medalla y placa de oro de la provincia, bandera de Andalucía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También pedirles disculpas, porque me da un poco de pudor de cómo están las paredes, desangeladas, no están cubiertas por lo que habitualmente lo están, pero es que este año cumplíamos el 25 aniversario de la revista cultural del Ateneo. 25 años para una revista cultural son muchos años, y hemos querido celebrarlo pues como la efeméride se merecía, ¿no? Y entonces, conjuntamente con la Universidad de Cádiz, hemos inaugurado una exposición que tiene que ver con el Ateneo, que tiene que ver con la revista, y que, bueno, pues que está ahora mismo abierta. Ustedes pueden visitar, yo les aconsejo que la visiten, porque ahí van a encontrar no solo historia del Ateneo, también historia de Cádiz. Es un documento sociológico, yo creo, de primer nivel. Se encuentra en el antiguo edificio del Policlínico, hoy edificio Andrés Segovia. El otro día a un taxista joven le dije, ¿me lleva al edificio Andrés Segovia? Me dijo, ¿eso dónde está? Y le digo, en el antiguo Policlínico. Y dice, pues tampoco sé dónde está. Era demasiado joven, yo estudié en ese Policlínico. Y entonces le tuve que decir, pues mire, está a la espalda de... Y dije, si le digo Hospital de Moros, tampoco lo sabe, así que a la espalda de la Facultad de Económicas, Empresariales y Económicas. Y entonces, pues, ya acertó y me llevó. Así que, como digo, les invito a que vayan a ver la exposición. También les invito a que entren en nuestra página, simplemente tecleando Ateneo de Cádiz va a salir, en donde podrán ver la programación que tenemos a lo largo de prácticamente todos los días, y donde pueden hojear esos 25 números, esas 25 revistas, que cuando uno ve las fotos que hay, porque siempre en la revista tenemos una galería de fotos, pues uno, como digo, se puede encontrar con historia del último cuarto de siglo de la ciudad de Cádiz. Pero bueno, hoy nos convoca el ingreso de un nuevo ateneísta, y eso es uno de los días clave de cualquier institución y, por supuesto, del Ateneo. El ingreso de un nuevo miembro en nuestro Ateneo, al que ya le doy la bienvenida. Ingresa como nuevo ateneísta don Manuel Bellido Milla, que es ingeniero técnico industrial y también escritor. Con una conferencia, la conferencia Malaspina y Pensamiento Político, Ciencia y Esperanza en la España Ilustrada, que ya con el título creo que nos evoca bastante y nos sitúa sensible a lo que pueda decir don Manuel. Lo va a presentar pues uno de nuestros ateneístas, don Juan Antonio Rodríguez Astorga, y teóricamente lo iba a presentar don Ramón Luque Sánchez, que es el presidente de la sección literaria de este Ateneo, pero por motivos ajenos a él, ha fallecido una amiga, se ha tenido que ir para Málaga, pues me pidió que le disculpara. Así que yo ya no hablo más, y le doy la palabra a Juan Antonio Rodríguez para que haga la presentación de Manuel Bellido. Muchas gracias. Pues, buenas tardes, ¿se oye? Sí. Perfecto. Yo me voy a transmutar en Ramón, ¿vale? Aunque me veáis, soy más apuesto, pero no tiene nada que ver eso con esta cuestión. Y bueno, pues empezamos con la presentación de Manuel Bellido. Dice Ramón que cuando empecé a redactar la presentación de mi buen amigo Manuel Bellido Milla para su ingreso en el Ateneo de Cádiz, tenía más o menos claro lo que quería decir. Debía exponer su trayectoria profesional y, sobre todo, su trayectoria literaria. Esencialmente, ese es el motivo por el que ingresa en esta institución. Si hablamos de él a grandes rasgos, Manuel tiene publicadas 3 novelas y alguna más en espera de una oportunidad para ver la luz.
Sin embargo, al centrarme en esta presentación y sobre todo en la personalidad y bagaje cultural del nuevo ateneísta, advertí que Manuel Bellido es mucho más. Me di cuenta de que es un rico heredero y de que como consecuencia de este legado atesora un valioso patrimonio. No es un cortijo con miles de olivos, eso es lo propio de la provincia de Jaén, de donde procede. Su capital no es económico. Él ha recibido cosas inmateriales, como un saber estar, un saber mirar y también unas pautas de comportamiento que lo hacen una persona honesta y de agradable conversación, de lo cual doy fe. Si lo pienso un momento, me recuerda a aquellos castellanos viejos, poseedores de una integridad moral increbrantable y de un noble sentido de la justicia. Hablo de esos que llamaban al pan pan y al vino vino. Todo eso descubrimos en cuanto llevamos un rato hablando con él. Y también que esa sabiduría suya tiene mucho de sentenciosa y juiciosa, lo que no le quita ni un ápice de tolerancia ante los infortunios y adversidades ajenas. Tampoco le falta empatía para ponerse en el lugar de los demás. Todo esto trajo de Porcuna, el pueblo jienense donde nació. De allí también vinieron con él un montón de historias, vitales para entender su literatura, que escuchó de sus abuelos, y un cierto estoicismo para afrontar la vida y sus contrariedades. Con especial cariño recuerda la calidez de su madre y su voz. Me confesaba que cantaba muy bien y que se quedaba embobado escuchándola. Desde allí, en 1968, se traslada a San Fernando. Se viene la familia entera. Él, sus padres y su hermana Lola, que acabo de conocerla. Empieza entonces una nueva etapa en su existencia, radialmente distinta a lo que había vivido hasta entonces. Del año que residió en la isla recuerda el Cinalmirante y las sesiones dobles dedicadas los sábados al público infantil, pero sobre todo el descubrimiento del mar. Me da a mí que en Jaén no hay mucho oleaje, ¿no? De olivo sí. El paisaje de las salinas y sus andanzas por la playa de la Casería y el Zaporito, que al cabo de muchos años serán los escenarios naturales de su novela Raíces en el mar. Unos meses después se traslada a Cádiz, al barrio de la Viña, y continúa sus estudios del Colegio Arbolí. Jaime Balmes. A los 13 años obtiene una beca de astilleros de Cádiz y comienza sus estudios de formación profesional en la Escuela de las Canteras de Puerto Real. En el 73 comienza a trabajar en astilleros. Mientras lo hace, continúa su formación en la desaparecida Escuela de Maestría Industrial de Cádiz. Allí fue alumno del profesor y ateneísta don Pedro Payán, al que recuerda con un cariño especial. Gracias a él conoció a los grandes maestros de la literatura española y aprendió a escribir con corrección y soltura. Cuando se enteró de que Ramón, lo conocía, un buen día me acompañó emocionado a su casa para saludarlo. Habían pasado muchos años, pero el reencuentro entre el viejo profesor y su alumno estuvo cargado de emotividad y cariño. Muy entrañable, sí. Al terminar maestría industrial, inicia sus estudios de ingeniería técnica industrial. Después hace el servicio militar por la milicia universitaria. ¿Qué remedio? Allí no había más remedio, macho. Al licenciarse, sigue trabajando en astilleros hasta que la reconversión industrial lo lleva a Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. Todos los conocemos por casa. A la factoría de San Pablo, en Sevilla. Posteriormente, la empresa se integrará en Airbus. En rica experiencia profesional, muchos retos superados, capacidad de adaptación a los cambios que va sufriendo la sociedad y el mundo industrial y un montón de amigos. Todo esto ensanchará su visión del mundo y, en cierto modo, lo preparará para enfrentarse al enorme reto que supone escribir una novela. Es padre de 2 hijos, también tiene un nieto al que adora y está casado en segundas nupcias con Jaquima El Jai, que también la conozco. Hola, Jaquima. Piensa que su literatura se ha ensanchado escuchando historias que su familia le ha ido contando a lo largo de los años. De hecho, su última novela publicada, Hijos de Pandora, se nutre de la tradición oral. Las historias que se cuentan, sobre todo las de Manuel y Conce, coprotagonistas de la obra, han surgido de las leyendas y de los relatos que oía de los mayores cuando era solo un niño. Y es que, para ser un buen escritor, y él lo es,
hay que haber vivido y haber observado con atención lo que le rodea. Descubrió su potencialidad para escribir muy joven, cuando hizo una redacción sobre el Día de Todos Santos. Imaginó un cementerio solitario, repleto de flores y acompañado únicamente de la luz de la luna, la sombra de los cipreses y el resplandor fatuo de las tumbas olvidadas. La profesora lo felicitó, entusiasmada, y lo animó a escribir. Sin embargo, los estudios, el trabajo y la familia provocaron que aparcara esta inclinación que se irá convirtiendo en un sueño, en tu sueño, hasta que se prejubila en 2018. Comienza entonces su formación literaria, lo que le lleva a seguir los talleres de creación literaria de María Alcantarilla en Cádiz, para continuar después con Yolanda Izar, autora del Club de Jengibre. Actualmente pertenece al Club de Letras de la UCA y colabora con Radio Paterna FM y su programa Poetas de Hoy, que dirige nuestro buen amigo Serafín Galán, que también lo conozco y anda por ahí. Si no se ha ido. Sí, está allí. Está allí. También asiste con regularidad a la tertulia literaria de este Ateneo. Aparte de un par de libros colectivos, ha publicado, como dije al principio de esta presentación, 3 novelas. Cita en Trafalgar, de la editorial Caligrama 2016, Raíces en el mar, de Puntos Rojos 2019, y finalmente Hijos de Pandora, Europa Ediciones 2023. Próximamente aparecerá Vientos de Amura, de P&D Ediciones, que este año ha quedado finalista del prestigioso premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid de 2025. Su trama se desenvuelve en distintos escenarios durante la expedición Malaspina, y es que detrás de cada una de estas publicaciones hay una intensa labor de documentación, horas y horas de trabajo que han llevado a Manuel Bellido, como van a poder comprobar en unos minutos, a convertirse en un experto en temas relacionados con la Marina Española durante los siglos XVIII y XIX. Naturalmente, como buen novelista que es, todas sus novelas llevan detrás muchas y muchas horas de investigación. Una investigación que le ha servido para adquirir conocimientos históricos muy profundos y detallados, sobre todo de la historia naval española desde la llegada de los Borbones. Su estilo se caracteriza por el rigor de sus historias, por su imaginación para construir tramas sorprendentes y novelar la historia, y por un uso preciso del vocabulario, así como por una redacción clara y certera. Hablaba al principio de que Manuel atesora un rico patrimonio inmaterial. Me refiero a su saber estar y honestidad. Y también porque, aparte de ser un buen novelista, es poseedor de enormes conocimientos históricos, fruto de sus muchas horas delante de diversos documentos historiográficos. Por todo ello, considero que Manuel Bellido posee todo lo que puede ser exigible a un buen ateneísta. Así pues, enhorabuena, Manuel, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias también a Ramón, que verá la filmación. Y tiene la palabra don Manuel Bellido. Bueno, se nota que Ramón y Juan son amigos. Pues muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. En primer lugar, quiero expresar aquí mi agradecimiento al Ateneo de Cádiz por brindarme la oportunidad de tener aquí ante ustedes esta conferencia de ingreso en una casa a la que pertenecen y han pertenecido tan ilustres personajes del mundo de la literatura, el arte y las ciencias. Mi gratitud a don José Almenara, presidente del Ateneo, a su junta directiva, a mi amigo Ramón Luque Sánchez, presidente de la sección literaria, quien por causa, lo ha dicho antes José, de ultimísima hora no puede estar aquí con nosotros. También a José Ramos Muñoz, a Yolanda Izar y a los compañeros del Club de Letras y a Juan Antonio Rodríguez Astorga, generoso y atento como siempre ante las adversidades. De la manera más entrañable posible, a mi querida esposa Jáquima, a mi hermana Lola, mi sobrino, que está por aquí también, y familia, mis queridos amigos José Antonio Hernández Guerrero, Arturo Martínez, África Mesa. Quiero mencionar a mis amigos Paco, Juanma y Juan Carlos, que están por ahí atrás, y a mis compañeros de Airbus y de Astilleros aquí presentes, y también
a Purificación García y a Santos Malo, compañeros, amigos, quienes afrontan un pequeño trance en este momento. Un fuerte abrazo desde aquí para los dos. Gracias a todos ellos por el aliento y por los consejos. Muchas gracias a todos ustedes por llenar de cariño y de calidez esta tarde de Ateneo. Hoy nos reunimos para glosar desde una perspectiva puramente literaria la figura de Alessandro Malaspina, un personaje histórico, de gran calado, con alto reconocimiento en la Marina española y fuera de España, aunque quizás hoy inadvertido también para muchos en nuestro país. Su figura y obra tienen una especial consideración en el Centro de Investigación del Departamento de Estudios Liberales de la Universidad de la Isla de Vancouver, en Canadá, donde se profundiza en la investigación multidisciplinar sobre la navegación en el siglo XVIII y los primeros contactos entre indígenas y europeos, principalmente españoles, en las costas del Pacífico americano. Comprenderán que esta tarde solo hagamos una humilde aproximación a la figura de Alessandro Malaspina y que nos acerquemos tan solo a una de las facetas sobre las que Alejandro trabaja y reflexiona durante toda su vida. La conferencia la vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, hablaremos del contexto histórico de forma muy breve. En segundo lugar, hablaremos del concepto malaspiniano de ciencia y liderazgo, y con él expondremos la visión política de Malaspina sobre el gobierno de las posesiones de la monarquía hispánica en América. Finalmente, también de forma muy breve, haremos una pequeña exposición sobre las lecciones aprendidas o que debieron aprenderse. Pues bien, algo se convulsiona en España. Es la llegada al trono del rey Carlos III. El monarca viene con ideas nuevas y tiene por costumbre intervenir activamente en los asuntos de Estado. Bien, perdón. Aporta, además, una larga experiencia de gobierno en Nápoles, el reino de las dos Sicilias, que no es un reino cualquiera, sino uno de los más avanzados y ricos de Europa. El nuevo rey es consciente del papel que debe jugar España en el mundo y proyecta modernizarla en todos los planos que le sea posible. No es un rey iluso. Conoce bien la mentalidad sureña mediterránea y es perfectamente consciente del potencial de su pueblo. Por ello, se vuelca en el proyecto de transformar el reino con las posesiones más extensas del planeta. Nosotros nos acercaremos a un aspecto de ese proyecto, el científico, tecnológico, político, en el que Malaspina va a jugar un papel muy relevante con el apoyo del Estado y especialmente de la Secretaría de Marina e Indias. En este contexto veremos que Malaspina es mucho más que un experto navegante o un buen oficial ilustrado. Alessandro es de los pocos que logran entender el papel de la política económica y del valor político de la estrategia comercial, como vínculos de conexión entre los territorios ultramarinos y la península. Malaspina profundiza de forma brillante sobre el proyecto de regeneración de Carlos III, en relación con la posición de España en el orden mundial, la soberanía y los territorios. Malaspina reflexiona como un pensador. En palabras del investigador Juan Manuel Pimentel Gea, es un militar dentro de un político, encerrado a su vez dentro de un filósofo que se empeña en fundir las tres esferas en una. Nuestro hombre es perspicaz y suele decir lo que piensa. Esto último, su mayor defecto, posiblemente. Mucho más cuando se expresa con libertad frente a los vientos de la mediocridad, que ya ganan terreno en la corte
a medida que avanza el reinado de Carlos IV. Vientos que soplarán hasta hacernos zozobrar un día de otoño frente a los escollos de Trafalgar, quedar atónitos ante la invasión napoleónica y abocados, en suma, a la pérdida progresiva de los territorios ultramarinos. Si queremos ser honestos, una deriva así no se consigue con aciertos. A nosotros nos toca exponer la visión de Malaspina y su programa político para América, argumentado al modo de axiomas, que compone una parte fundamental del proyecto expedicionario que hoy lleva su nombre, la Expedición Malaspina. Un programa político como primer eslabón de un proyecto mucho más amplio, de perspectiva global, fruto de la educación enciclopédica en sus años de juventud en el Clementino romano. Es aquí, en el Clementino romano, donde Malaspina conoce obras de filósofos, historiadores y científicos a los que el joven estudia con verdadero interés. Citaremos de forma incompleta a Giambattista Vico y su obra La ciencia nueva, a Doria, a Genovesi, a Filangieri, miembros destacados del iluminismo meridional, al historiador William Robertson, a Francisco Javier Clavijero, a Ignacio de Molina, a Juan de Velasco, a las ideas de Adam Smith sobre la aplicación de los métodos científicos a los procesos económicos, también a Foronda, a Cabarrús, a Jovellanos, como exponentes de la fisiocracia y el liberalismo económico, a Cantillon, a Turgot, a Kensal, y su pensamiento sobre la filosofía, sobre la economía política, y naturalmente también a Montesquieu, a Newton, a Diderot y a sus dos maestros, Pietro Carmeli y Antonio María de Lugo. Malaspina va a seguir leyendo el resto de su vida, incluso en sus años de prisión. Prisión en La Coruña, donde, según el profesor Arteaga, tiene acceso a César Beccaria, a Gaetano Filangieri, a Mer de Batel y a Graviel, Bonnot de Mably, filósofo precursor de las ideas del socialismo utópico, y a otros muchos que sería prodigio aquí mencionar. En sus últimos años en España, Malaspina escribe en la cárcel 3 opúsculos: La Traditio sobre el valor de las monedas en España, 1797, La meditación filosófica sobre la existencia de un bello esencial e invariable en la naturaleza, 1798, y una carta crítica sobre el Quijote del siguiente año. Desde su llegada a España, siendo muy joven, Malaspina va a profundizar en su pensamiento renovador. ¿Por qué? Pues porque tiene el apoyo, las influencias necesarias, y porque cree en el concepto, en el proyecto de regeneración de la monarquía hispánica, y porque se siente capaz de afrontar con éxito una tarea de esta envergadura. Para llevarla a cabo, Malaspina cuenta con la complicidad de su amigo y superior, Antonio Valdés, algo que se puede apreciar en la sintonía que ambos mantienen antes, durante y después de la expedición que hoy lleva su nombre. En este contexto es en el que hablaremos de los axiomas políticos para la América, una de las aportaciones más importantes de Malaspina a la expedición. Cuando Malaspina redacta los axiomas, lo hace convencido de extender a la política la revolución de las ciencias positivas, que es el sistema de pensamiento más evolucionado del momento, el inspirado en los principios de Isaac Newton. Su propuesta la despliega mediante 10 textos, los axiomas, escritos de manera teórica, en espera de reformular, ratificar o ser refutados tras el proceso experimental que es la propia expedición. Con este método, Malaspina ensaya una nueva fórmula de hacer política, la basada en la observación, el establecimiento de hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados y las conclusiones, es decir, el método científico, a lo que habrá que añadir
la toma de decisiones y la aplicación de las políticas sobre el terreno. Para todo lo cual, Malaspina establece una premisa que vamos a recoger aquí, extraída de sus propias palabras. No se deben admitir más causas que las necesarias y suficientes para explicar los fenómenos. La naturaleza es simple y no se complacen causas superfluas para las cosas. Simple es Gilumberi, la verdad es simple, lema que está en el espíritu de Malaspina y que asumieran tanto Galileo como Leibniz y como Newton. Nosotros, esta tarde, haremos un análisis transversal de las reflexiones políticas de Malaspina con objeto de resaltar los aspectos principales que a él le ocupan. Dicho análisis incluirá el comercio, la industria, el territorio, la etnografía, la investigación, la inmigración y el empleo, referidos principalmente al continente americano, aunque sin perder de vista a las Islas Filipinas y a las Marianas, y a su extrapolación, esto es importante, a su extrapolación a los territorios europeos de la monarquía hispana. Empecemos pues. En el axioma cuarto, Malaspina afirma que el sistema comercial entre España y América está mal concebido y en riesgo de desaparición. ¿Por qué? Pues porque no contempla los intereses de las partes. Nuestro hombre diferencia tres grupos sociales con intereses contrapuestos: el español que habita en Europa, el español que vive en América y el indio. Los tres grupos pugnan unos contra otros, causando el debilitamiento del todo. Axioma tercero. Malaspina comenta que entre peninsulares y criollos se disputan la plata. Unos quieren que se extraiga toda y se envíe a Europa. Otros prefieren conservarla. Ambos se equivocan, pues confunden plata con riqueza. El indio prefiere la indolencia. Para Malaspina, la plata sin cambio no tiene ningún valor, y apunta con esto a una de las claves de su pensamiento económico: considerar la riqueza como un estado dinámico, en el que la plata solo es la unidad de cuenta con la que medir transacciones. El negocio de las minas, piensa Malaspina, no es suficiente para que sus ganancias reviertan en el conjunto de la nación. Y nación está aquí expresada de una forma un tanto revolucionaria. Nación es el concepto que engloba a ciudadano y a ciudadanía. Y en ese contexto escribe Malaspina este término. Y escribe: los mercados del cacao, los tintes, los cueros, las medicinas, deben considerarse como los cimientos de nuestro sistema comercial. Axioma cuarto. Malaspina parece insistir: no es plata todo lo que reluce, y señala que cualquier estado dinámico necesita de una fuerza motora para vencer la inercia y obtener el movimiento, es decir, la riqueza. Y en este sentido apunta: conforme a la política más industriosa, España no debe percibir mayor cantidad de plata que aquella que corresponda al valor de sus productos y manufacturas. Axioma quinto. Porque el exceso se perderá en lujos o gastos que no generan riqueza, pues el gasto, al contrario de la inversión, no forma parte de la dinámica de flujo que es la riqueza. El gasto es estático y como tal no proyecta riqueza futura. Malaspina cree encontrar aquí la razón de la decadencia de las casas solariegas en la península frente al florecimiento de las ciudades en los virreinatos. Estamos hablando de Lima, Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso, Santiago de Chile, Ciudad de México, etc. Malaspina también demuestra su empatía con los pueblos indígenas al resaltar
Esto es bastante curioso, al resaltar la contradicción que observa entre los europeos que, llenos de bienes de consumo y necesidades ficticias, huyen del ruido de la ciudad hacia las soledades del campo, envidiándoles al pastor o al labrador su rústica choza y la compañía de su familia, para, a la vuelta de la excursión, afirmar que el indio no puede ser feliz, no puede prosperar, si no se le reúnen pueblos. Axioma tercero. Malaspina viene a decir algo bastante lógico, podríamos entender ahora, que no se debe confundir civilización y consumo. Y nos cita algunos ejemplos. Los patagones, errantes y no obstante civilizados. Las naciones inmediatas a las colonias americanas, refiriéndose a las recientemente emancipadas, del noreste de América y del Canadá, a los araucanos de Chile o a los hotentotes del sur de África. Finalmente, Malaspina propone un sistema de comercio que aquí esquematizamos, axioma cuarto, con el que superar la postración del comercio hispanoamericano. Lo saltaremos de forma muy breve, por la falta de tiempo, ¿no? Promulgar y aplicar leyes encaminadas al buen orden y a la justicia. Diseñar un sistema de defensa que supere por ineficaz al de armadillas. Organizar un sistema efectivo de recaudación. Está hablando de los impuestos. Abandonar el concepto mal entendido sobre el valor de la plata, insiste mucho en este tema. Eliminar el exceso de funcionarios. Malaspina se está refiriendo a los que obtienen puestos duplicados o sin contenido, y a los que acceden a un cargo sin la preparación necesaria. Superar el error de que agricultura e industria son compatibles con el exceso de plata, y aportar reglamentos ágiles y dinámicos que evolucionen conforme lo hacen las necesidades. En el axioma séptimo, Malaspina nos habla de financiación e inversiones en las que se ha de sostener el sistema de comercio entre la península y América. Y habla de inversiones del Estado en agricultura e industria, inversiones del Estado en comercio marítimo e inversiones de particulares. Inversiones que han de acometerse con fondos propios, con los beneficios del comercio y con el ahorro de los particulares. 3 límites, si observan ustedes. ¿Para acortar qué? Para acotar el endeudamiento con los asentistas extranjeros. Este es el aspecto clave del pensamiento político, porque Malaspina considera al comercio como la verdadera fuerza de atracción entre las naciones y pueblos y territorios de la monarquía hispánica. El comercio lo entiende nuestro hombre como la constante de afinidad entre pueblos que buscan la convivencia y la felicidad, en términos ilustrados, la prosperidad. Pues muy bien, veamos lo que, después de analizar lo que Malaspina piensa sobre el comercio, lo que nos tiene que contar sobre la industria. Sobre la industria, Malaspina señala una evidencia que muchos se resisten a afrontar, que es el hecho de que la península no es capaz de abastecer a América de las manufacturas que necesitan los virreinatos. El monopolio es ineficiente, señala, y de ello se aprovechan países como Inglaterra, Holanda y Francia, principalmente a través de todo tipo de contrabando. Malaspina reflexiona sobre el coste de mantener el monopolio. Estamos hablando de aduanas, guardacostas de mar y tierra, el entramado administrativo, funcionarios reales, etc. Y se pregunta, ¿por qué no superar el monopolio? Y se hace la siguiente reflexión. Si tenemos un suelo fértil, una población regular, una situación de ventaja por la posesión del territorio, la plata a igual valor que en las demás naciones, los impuestos bien ordenados. ¿Por qué? ¿Por qué no obtenemos frutos y manufacturas a unos precios iguales o mejores a los de otros países? Axioma sexto. Malaspina
También reflexiona sobre el bien público y lo que él llama el verdadero amor patriótico, axioma séptimo, señalando a particulares que, movidos únicamente por su interés propio, destruyen la labor del gobierno y advierten un celo demasiado grande de la plata, un natural amor a la holgazanería para una nación que cree que sin trabajo se pueden obtener riquezas, contribuye a los cálculos extranjeros sobre el abastecimiento de América y destruye nuestra industria y nuestra agricultura. ¿Qué riqueza puede tener un reino en el que no se fomenta ni la agricultura ni la industria? Se pregunta. Y se contesta. La de ser meros comisionistas, encargados de cambiar manufacturas o productos extranjeros por plata, mientras dure. Y también apunta. Los fondos españoles procedentes de América, mientras no se inviertan en agricultura e industria, no pueden considerarse como ventaja nacional, es decir, riqueza. Y repito aquí lo de nacional en el contexto que está escrito en el siglo XVIII. De nada sirven estos fondos si se destinan a productos de lujo, casi todos procedentes del extranjero. Él, Malaspina, piensa que se debe fomentar la investigación de las ciencias abstractas. ¿Para qué? Pues para que reviertan en la industria y en sus métodos. Malaspina termina haciendo esta reflexión. Así que no parezca paradoja que sin industria una nación es pobre y casi indefensa. Axioma octavo. Bien, pues dicho, reflejado aquí un extracto de lo que piensa Malaspina sobre la industria, veamos que nos cuenta sobre el territorio. Sobre la posesión y el gobierno del territorio, Malaspina escribe: todos los conquistadores han destruido al país conquistado, luego a sí mismos, finalmente al país desde el que salieron. El comerciante y el agrícola poseen, mejoran y defienden. El conquistador pilla, destruye y pasa. Axioma primero. Malaspina piensa que la actitud de los españoles no ha sido la de pillar, destruir y pasar. Basta un examen a su tendencia fusionadora con la población autóctona y su empeño fundador en toda América y Filipinas. Lo que hace España es fusionarse en América, siguiendo su herencia cultural mediterránea, es decir, tartesia, íbera, fenicia, cartaginesa, griega y romana. Malaspina es hijo de esta tradición y, siguiendo su huella, se inspira en los principios de la vieja Roma al proponer que se concedan tierras en la frontera novohispana a soldados previamente libres de servicio, un principio que, siendo tan antiguo como Roma, es a su vez tan actual como París, Virginia o Filadelfia, en palabras de Pimentel, 1995. Si observan, de nuevo Malaspina se adelanta a los acontecimientos en relación con la política expansionista que emprenderán las 13 colonias recientemente emancipadas. Las siguientes imágenes son solo una muestra del interés etnográfico y fusionador de los españoles en los territorios de la monarquía en América. Fundaciones como Querétaro, Montevideo, Realejo, Ciudad de Panamá, Talcahuano en Chile, Ciudad de México, Sacramento, Buenos Aires, Valparaíso, Manila, Acapulco, Lima. Y desde el punto de vista etnográfico, el interés por, en este caso, la expedición hace estudios sobre mestizos en Manila, indios mexicanos, los bailes, las costumbres en Realejo, México, la moda en Chile, o el retrato, en este caso, de una limeña, o los indios, el retrato de los indios en la isla de Guam. Pues bien, veamos lo que Malaspina nos cuenta sobre la cuestión etnográfica o la etnografía.
Al hablar de etnografía, Malaspina piensa en la labor desempeñada por las misiones franciscanas y jesuitas y establece diferencias entre la jerarquía eclesiástica, a la que considera directamente un sumidero de caudales, y los párrocos, axioma segundo. Refiriéndose a estos últimos escribe: los párrocos tal vez sean los únicos que conocen el idioma, se refiere a las lenguas nativas, para entender y dejarse entender entre los indígenas. Malaspina nos muestra de nuevo su empatía intelectual con los pueblos indígenas y pone como ejemplo a seguir la labor de los párrocos integrados en las comunidades como verdaderos vectores de conocimientos de las costumbres, modos de vida de los distintos pueblos y, por tanto, como generadores de cohesión entre los territorios de la corona. Una muestra de este interés etnográfico es el importante esfuerzo que realiza la expedición para conocer las costumbres, las noticias, los modos de vida, las viviendas, las vestimentas, los ritos funerarios, los cultivos, los vicios y las lenguas de cada nación, que es, en el caso de las lenguas, la expedición confecciona diccionarios y vocabularios, como es el caso de la Patagonia, Arica, Nueva España, Mulgrave, en las Aleutianas, Nootka, Isla Filipina y Babao. Bien, estamos ya casi terminando. Sobre geoestrategia, Malaspina nos puede sorprender, porque al abordar la cuestión geoestratégica, Malaspina, en su axioma 10, reflexiona sobre la presencia de otras potencias en Alaska, California, Nueva Holanda y el paso del Cabo de Hornos. Malaspina dibuja aquí un mapa de riesgos que, sobre todo, nos pone a nosotros frente al espejo y nos invita a mirar hacia el interior cuando se hace la siguiente pregunta: ¿qué ventajas no tendrá el extranjero, atraído al mismo tiempo de gloria y codicia y de la desesperación del español dividido en bandos? Malaspina resalta nuestra división interna como fuente de fortaleza para nuestros enemigos, y lo hace pensando en la disputa política destructiva que observa entre las facciones enfrentadas en la corte. Él no lo menciona, pero todos lo sabemos: aragoneses, golillas, manteístas, becados, fernandinos, borosianos, etc. Pues bien, no ha dicho poco, es decir, ha dicho mucho en pocas palabras, entiendo yo, sobre geoestrategia. Sobre navegación e investigación, Malaspina propone invertir en la ciencia de la navegación, desde su punto de vista aún muy atrasada en la marina mercante, en la marina civil, en la que también se desatiende, no sé si os suena, el fomento de los oficios de la mar, lo que aumenta la desventaja de la marina civil respecto a la de las potencias rivales. Malaspina señala el hecho de que el comercio de Burdeos y otros puertos de Inglaterra y Holanda, concentrado en unas pocas islas, es mayor en número de embarcaciones que el comercio español en todo el continente. Sobre investigación, y constatando la tesis de Malaspina, no se debe pasar por alto el hecho de que la mayor parte de los instrumentos científicos que emplea la expedición para las observaciones astronómicas y levantamientos cartográficos son de procedencia extranjera, particularmente de Inglaterra y Francia, hecho que demuestra nuestra dependencia y justifica el empeño de Malaspina por señalar el retraso en la investigación en España. Para terminar, hablaremos de lo que Malaspina nos cuenta sobre emigración y empleo. En relación con el empleo y el flujo migratorio, Malaspina señala que es habitual que pretendan viajar a América los que desmayan en su carrera o no emprendieron ninguna, entiéndase oficios, y que una vez en América aspiren a un empleo civil o militar sin tener ninguna preparación o la preparación necesaria. El origen de este flujo migratorio lo sitúa en el abandono de las ocupaciones útiles y las artes mecánicas en la península, consideradas por muchos en desventaja frente a las perspectivas que ofrece pasar a América, ya sea en categoría de criado, de familia o de polizón.
Malaspina evalúa esta emigración en torno a unas 1.500 personas útiles al año, sobre un censo de 10,5 millones, el censo de Florida Blanca, y que son cifras sobre datos registrados, y advierte: este flujo migratorio suele favorecerse de tapadillo por los comandantes de las embarcaciones que viajan a América por el hecho de que los empleos allí son necesarios. Nuestro hombre cree que el empeño por emigrar a América es una consecuencia de la falta de oportunidades en la península y del convencimiento extendido en la España peninsular de que no es posible la prosperidad personal para el español corriente. En su axioma 9, Malaspina considera que se deben analizar 3 causas: la dificultad de vivir en España por falta de oportunidades, la facilidad de subsistir en América por los comestibles sumamente baratos y la concesión de empleos civiles y militares a personas sin preparación y sin hábitos de trabajo. Ya terminamos, y Malaspina, por último, nos viene a decir: en un país en el que no se reconoce el mérito y el esfuerzo como medio de prosperar, ni como trampolín de prestigio social, pocos piensan en la educación y en una vida laboriosa. Este es el fin de los axiomas. Malaspina lo hemos condensado mucho, lo deben entender, ¿no? El tiempo y bueno, la cantidad de datos no lo hace posible hacerlo de otra manera. Pero sí que vamos a ver muy brevemente, las lecciones que se aprendieron o debieron aprenderse. En todo el pensamiento político de Malaspina parece subyacer la siguiente idea: ya no podemos utilizar las viejas fórmulas sin esperar obtener los mismos resultados. Nosotros, como resumen, podemos sintetizar la visión malaspiniana en una triple propuesta: equilibrio, antes hablábamos del equilibrio, ¿verdad?, trabajo y comercio. Equilibrio porque debe ser la ley que enmarque las relaciones entre las naciones de la monarquía. Esfuerzo y trabajo con los que se vencerán las inercias que nos paralizan, lejos de la ociosidad y de las luchas políticas intestinas. Y comercio, porque gravita como la verdadera fuerza de atracción mutua entre las naciones de la monarquía. Como colofón, acudiremos a las palabras del propio Malaspina, que parece intuir un viento de esperanza cuando escribe: estas reflexiones pueden llevarnos a principios sólidos para apartar de los ojos de la envidia y la codicia de cualquier potencia la idea de enturbiar nuestras posesiones y nuestra convivencia, sin riesgo de escarmiento. Axioma 10. Terminando ya, es la hora de la nueva economía política, la hora de la ciencia. Sola solet ratio, la luz es el entendimiento, porque a ganar el futuro se le llama ciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Manuel, por la excelente conferencia de ingresos que nos ha brindado, ¿no? Creo que además es posiblemente una de las mejores conferencias de ingresos que hemos tenido en este Ateneo. Así que, en definitiva, muchas gracias. El Ateneo, yo creo que hoy hace, me permiten el ciberfutbolístico, un buen fichaje y creo que bueno, pues que le abrimos las puertas para que trabaje con nosotros en aquello que crea puede ser de interés, no solamente para el Ateneo, sino para la sociedad gaditana. Nos ha presentado a un Malaspina
a un positivista y bueno, creo que a un personaje que totalmente vigente, ¿no? Es decir, creo que muchas de las cuestiones que Malaspina presenta en su pensamiento político y que Manuel nos ha traído hoy aquí, pues es un pensamiento vigente totalmente, y ojalá la política española tuviera a varios Malaspina en la actualidad, ¿no? Que no acaben en la cárcel. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia, y ahora viene ese momento emotivo, en el cual, bueno, pues hacemos entrega de varias cuestiones. Tenemos el diploma, ¿de acuerdo?, que da constancia de tu ingreso como atenista de número. Habitualmente hacemos un regalo, en este caso un libro del Ateneo, uno de los últimos libros publicados, que tiene que ver con el tricentenario del traslado a la casa de contratación, que se lo debemos en gran medida a nuestro querido amigo Moncho, y que tiene todas las conferencias en QR, con lo cual puedes revivirlas si te apetece. Muchas gracias. Te damos también los estatutos para la próxima, que ya te lo sepas. Y hablábamos antes de que cumplíamos 25 años de la revista. Entre las cuestiones que se han ido realizando, pues estuvo la edición de un sello y de una postal, pues el sello y la postal para que recordéis esos 25 años. Y quizás el momento más emotivo, porque nos damos un abrazo, es, si no me fallan los nervios y me falla ese tipo de cuestiones, es ponerte la insignia de atenista, ¿no? Nada más, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.